entendemos que Apocalipsis es revelación, es carta y profecía, las dos cosas. Está escrita a siervos, esclavos, doulos, aquellos que han decidido que Cristo los ha hecho libres, pero han decidido ser esclavos de Jesús. Más o menos esa es la idea. Les está escribiendo más que nada por la tribulación que están pasando, les están dando alientos para que tengan paciencia en este tiempo. Aliento y paciencia. Esto es un repaso de lo que hemos visto. Una cosa más, Apocalipsis como es revelación. En el Apocalipsis vemos que se abre el velo, se abre la puerta del cielo, se abren los sellos, se abre el abismo, se abre el templo de Dios, se abre el tabernáculo de testimonio, se abre el cielo y se abren los libros del juicio. Hay una apertura de parte de Dios, mostrando todo lo que Él es, todo lo que en Él hay, y todos sus propósitos y planes para lo que viene. Es una revelación completa de lo que es Jesús y de lo que Jesús va a hacer en Él y a través de Él. En Él, entendiendo iglesia, y vamos a ver la revelación de Dios en Jesucristo. Ese es el Apocalipsis. Un esquema más o menos, un esquema para que ustedes tengan una idea, tomando en cuenta Apocalipsis 1.9, que dice 1.19, el Señor le dice a Juan, escribe las cosas que has visto, número 1, las cosas que son, número 2, y las cosas que han de ser después. Entonces tenemos las cosas que ves, las cosas que son y las cosas que han de ser. El esquema es un poquito así. Las cosas que ves es la visión de Juan. Las cosas que son, la iglesia, cómo está la iglesia en su conjunto. Y las cosas que han de ser, empezando desde el trono, la mirada del trono, y pasando por todo lo que va a acontecer. Claro que hay mucha tela para cortar del capítulo 7 al 22. Depende de la mirada que tengas, depende de el modo interpretativo que vos quieras ponerle a la carta de Apocalipsis, va a ser cómo vas a entender todo esto. Si sos dispensacionalista, vas a decir, no me importa tanto el capítulo 7 en adelante porque viene el arrebato de la iglesia y yo no voy a estar para todo eso. Así que si vos no decís, no, la iglesia va a pasar por la tribulación, entonces es importante conocer todo eso. Y entonces en esos capítulos tenemos los 7 sellos. El sexto sello contiene las 7 trompetas. El sexto sello contiene las 7 trompetas. La séptima trompeta contiene las 7 copas. Y más o menos va por ahí el esquema de Apocalipsis. Y por el final, la segunda venida del Señor, ya con todas sus huestes, a establecerse el reino milenar y el estado eterno. Eso es un poquito el esquema de Apocalipsis. No vamos a entrar en eso, no vamos a hacer un estudio de Apocalipsis, pero hay una clave para entender Apocalipsis, y es que mucha gente aplica la imaginación, o sea, se acercan al Apocalipsis y decir, bueno, hay cabezas, hay un animal con 7 cabezas, con esto, con lo otro, y entonces aplican la imaginación para poder entender lo que está sucediendo. Y eso va a depender de la imaginación de la persona. Como tantas personas se acerquen a interpretar la escritura así, va a haber distintas formas de interpretación, porque todos tenemos una imaginación distinta. Otros se acercan al Apocalipsis con su propio intelecto, por la lógica, y van a hacer un esfuerzo de entender el resultado del Apocalipsis basado en la lógica, dependiendo, y esa lógica tiene que ver con su cultura, con el trasfondo literario, con el trasfondo intelectual de la persona. Entonces, acercándonos de ese lado, también va a variar mucho en cuanto al resultado de la aplicación del Apocalipsis. Yo les quiero tirar un dato y ustedes me van a decir qué va a ser lo más necesario para entender el Apocalipsis mirando esto. Las citas del Antiguo Testamento en distintos libros de la Biblia. Fíjense qué interesante esto, o por lo menos a mí me parece interesante. Mateo, hay 310 citas del Antiguo Testamento
en 1071 versículos que tiene el Evangelio de Mateo. Sabemos que Mateo fue primordialmente escrito para judíos, entonces hay un caudal importante de versículos del Antiguo Testamento. Podríamos decir que un 31% del Evangelio de Mateo tiene citas del Antiguo Testamento. Romanos tiene 153 citas del Antiguo Testamento en 433 versículos. Un 35% de Romanos está orientado a entenderlo conociendo el Antiguo Testamento. Hebreos, hay 210 citas del Antiguo Testamento en 303 versículos. Eso nos habla de un 69% que la epístola a los Hebreos tiene del Antiguo Testamento. ¿Se animan a dar un número con Apocalipsis? ¿Pasará el 69%? Hay 605 citas en 404 versículos. Hay versículos que tienen hasta 2 citas, por eso el número es más de 100. Hay versículos que tienen más de 2 citas que uno puede ir al Antiguo Testamento. Entonces, mi pregunta hacia ustedes es, para entender el Apocalipsis, ¿qué es lo que yo necesito conocer? El Antiguo Testamento, la Biblia. Conocer las Escrituras, conocer sobre todo el Antiguo Testamento, en el que se basa todo lo que es simbología, en todo lo que es figuras, todo lo que vamos a ver de numerología, todo lo que vamos a ver, la Biblia se interpreta a sí misma. Entonces, para poder entender el Apocalipsis, más que buena imaginación, más que buena lógica, no digo que no hay que usar el intelecto o la lógica, sí, pero la base tiene que ser las Escrituras. Las Escrituras que son la base por la cual un texto apocalíptico como es el Apocalipsis se nutre. Entonces, ahí tenemos un poquito el mapa de las 7 iglesias. No, el camino de las 7 iglesias no es solamente porque sí, este era el camino romano, el mejor camino para conectar las mayores ciudades de aquel entonces. Entonces, era como la Ruta 3, era como la Panamericana de aquel tiempo. Entonces las iglesias estaban en esa ruta romana. Y entonces ahí encontramos las 7 iglesias. Dijimos que el número 7 es importante. Encontramos 7 de todo. Y me quedé corto con las cosas que puse acá. Y que las mismas epístolas a las iglesias tienen un patrón. Que tienen un saludo, que tienen una autodesignación de Jesús, él mismo se autoproclama como algo, y esa autoproclamación de Jesús en cada una de las iglesias tiene una aplicación para esa iglesia. Hay un elogio, hay una reprimenda de parte del Señor, excepto Esmirna, que vamos a ver hoy, y Filadelfia. Hay una invitación, hay un llamado y hay una promesa. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a ver la epístola a la iglesia de Esmirna. ¿Hasta acá alguna pregunta? Pueden desbloquear su micrófono y hacer alguna pregunta, o si tienen algo para sumar a lo que yo dije. No, está bueno ver lo del camino que estaba en orden, porque a veces pensamos que por el orden que Éfeso era más importante que Esmirna, por eso está primero en las cartas. Entonces está bueno saber que era por el orden y no por la importancia de las iglesias, ¿no? Sí, es muy probablemente, todo hablamos probabilidades, ¿no? Es probablemente que el que llevara las cartas hiciera ese camino. Era lo más lógico, iba a pasar por Efesio, después por Esmirna, y ese iba a ser el camino a seguir. ¿Algo más? Edu, Sí, en la primera clase, en la del miércoles, vos dijiste que eran como que rotaban las cartas o que estaban dirigidas a sí. todas también, por el tema de que utilizaban el plural. Uh-huh. Cuando se seguía esa ruta,
eh, podemos aventurarnos y decir que las 7 iglesias recibieron las 7 cartas, o es una y que con el correr del tiempo se fue rotando. ¿Cómo te lo imaginas? Esa fue la misma pregunta que me hizo Adrián el miércoles, y no lo pude encontrar la diferencia. Para mí sigue siendo una sola carta que contiene las 7 cartas. Hasta ahora no he encontrado, pero estoy buscando eso. Mirá que lo estoy buscando, pero no encontré la respuesta a esa pregunta. Es una muy buena pregunta, nunca me la había hecho, y tiene sentido. A ver si se mandaron a las 7 o se mandó una que se leyó en todos lados. Claro, sobre todo por el mapa que mostraste recién y cómo imaginábamos ese camino, es que surgía la pregunta. Pero está bien. Sí. Voy a seguir investigando. Tenemos 5 cartas más en algún momento. Espero que el Señor me dé el lugar como para entender eso. Igual, Charlie, estuvimos hablando también. ¿Cuál era el versículo, Charlie, en Colosenses? ¿Colosenses qué era? ¿Te acordás? Si no me equivoco, era 4:16. Colosenses 4:16, ¿no? Me acuerdo que era Colosenses. Pero fíjense, Colosenses 4, ya les digo. Sí, o sea, la carta es escrita a Colosas, a la iglesia de Colosas, y en el versículo 16 dice: y cuando esta epístola haya sido leída en presencia de vosotros, haced que también sea leída en la iglesia de los laodicenses, y que vosotros también leáis la de la Odisea. Claro. Ahí vemos un poquito cómo se movía esto. Estaban leyendo la carta que Pablo le mandó a Colosas, y dice, bueno, ahora que la leyeron, vayan y léanla de la misma manera en la iglesia de la Odisea. Y cuando vengan ustedes de vuelta, lean la que yo mandé a la Odisea. Y era unir y llevar esas cartas, por eso se les llaman cartas circulares, porque pasaban de una mano a otra. Pero todavía lo que no entendemos es si Apocalipsis es un todo o si fueron las pequeñas cartas siendo enviadas a las iglesias. Eso nos queda de tarea. Eduardo, en el estudio bíblico de Magui también tienen esa teoría de que era una carta que circulaba por todas las iglesias. Lo leí justamente cuando estaba leyendo Efesios. Sí, yo tengo esa idea, porque encima Apocalipsis empieza y termina como una carta. No es que escribieron las 7 cartas a las iglesias y después empieza otra cosa, no. El final de Apocalipsis es el final de una carta completa. Entonces, si lo dice Magui, estamos más cerca de entender eso, que era una sola carta. Pero bueno. Esmirna, versículos del 8 al 11, dice así. El Señor, tienen que imaginarse a Jesús dictándole a Juan. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. O sea, como me temblaría el pulso, ¿no? Yo conozco tus obras, dice el Señor, y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Esmirna, vamos un poco a Google. Esmirna está ahí cerca de Patmos. Está a mitad de camino está Éfeso. Ustedes ven a la izquierda abajo Patmos, la isla. Éfeso. Y también busqué cuánto se tardaría uno en ir caminando desde Patmos a Esmirna. Unas 31 horas, 253 kilómetros. Como de acá a, ¿qué? Si vas por ruta 3, a Flores, ¿no? Más o menos, no tengo idea.
mi pueblo, Ayacucho, cerca de Tandil, más o menos, ir caminando 31 horas. La característica es que quedaba 55 kilómetros al norte de Éfeso. Lo que nos cae mal de Esmirna, y ahí los meto a ustedes también, es que eran chupamedias de Roma. Era lo más asquerosamente chupamedias de Roma. Tenían una fuerte alianza con Roma. Había una población muy grande judía, y los judíos, como habían sido derrotados en Jerusalén, y ahora no querían tener problemas con los romanos en ninguna parte. Entonces hacían alianza con los romanos. Los romanos, de alguna manera, no le obligaron a tener que adorar a los dioses romanos. Entonces los cristianos, nuestros hermanos de aquella época, estaban en el medio. Y muchos judíos se dedicaron a cazar cristianos y denunciarlos a los romanos, perseguirlos de esa manera. Y Esmirna es un caso típico. Era una ciudad muy bella, ahí nació Homero, no el de los Simpson, sino el que escribió la Ilíada, y no sé, se la llamaba como el paraíso, la vanidad municipal, porque vivía la gente muy bien ahí, y Roma siempre fue tanta la alianza que tenía con Roma que fue una de las primeras ciudades en construir, ¿sí?, un templo en honor al dios de Roma, al César, ¿sí? Entonces vamos a ver el saludo y la autodesignación de Jesús en Esmirna. Vamos a ver un poco en detalle esto, a ver si le podemos sacar un poco más el jugo. Escribe el ángel de la iglesia de Esmirna: los destinatarios habrán entendido el juego de palabras entre Esmirna y el título de Jesús. Esmirna, si vamos un poco al origen de la palabra, tiene que ver con la mirra, no con la birra, con la mirra, ¿sí? No se pongan contentos, es mirra. Tiene que ver entonces el simbolismo del llanto, el entierro y la resurrección unidos a la mirra. Se puede ver reflejado en la representación de que Jesús dijo: yo soy el primero y el postrero, que estuvo muerto y vivió. O sea, nosotros nos podemos quedar solamente en este versículo y sacar mucha información. El que estuvo muerto y vivió. Si es una iglesia que está pasando por persecución, lo primero que podemos notar es que Jesucristo la padeció también. Si Jesucristo le está diciendo sean fieles hasta la muerte, no les está pidiendo nada que Él no haya hecho primero. El que estuvo muerto y vivió, el primero y el postrero, el todopoderoso, el más grande. Entonces, el nombre, siempre vamos a ver que en las cartas se juega con el nombre de la ciudad y las características de la ciudad, con el mensaje que se da a la iglesia. Entonces, esto tiene mucho que ver con la mirra. La mirra tenía que ver, el oro simbolizaba la realeza, el incienso la adoración a Dios, y la mirra el sufrimiento. Para recordar un poquito, fue uno de los regalos que llevaron los magos cuando nació Jesús. En aquel tiempo era de mucho valor, se utilizaba para embalsamar, se utilizaba también como analgésico, como para suprimir el dolor. Cuando Jesús está en la cruz, mojan el hisopo, la esponja, en vino mezclado con mirra para calmar los dolores, para adormecer a la persona. Y Jesús no lo quiso, no quiso tomar de ese brebaje, que era, en algunas versiones dice vino, en otras dice vinagre, mezclado con mirra para atenuar el dolor. Y Jesús no lo quiso. El elogio que hay a esta iglesia está en el versículo 9, dice:
yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia es lo que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Fuerte, fuertísimo lo que está diciendo el Señor Jesús en este momento. Físicamente la iglesia de Esmirna sufría de la persecución de los judíos. Y pobreza, y uno puede decir, bueno, ¿qué grado de pobreza había? ¿Cuál sería el grado de pobreza? ¿Serían pobres? ¿Serían clase media o serían ricos? Ricos no. En el griego hay dos palabras para pobreza. Una es peña, que describe el estado del hombre que no tiene nada superficial, que no le sobra nada. Podríamos decir que no tira manteca al techo, pero tiene todo lo suficiente para vivir. Y hay otro que es tochea, togeia, describe el estado del hombre que no tiene nada en absoluto. Nada en absoluto. Y esa es la palabra que se está utilizando. O sea, nuestros hermanos de Esmirna vivían en una extrema pobreza. Y el Señor les dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Pero el Señor les dice, tú eres rico. ¿Vos te imaginás? Yo en un momento me imaginé ser parte de la iglesia de Esmirna, no tener nada, ser perseguido por las autoridades de la ciudad y que de repente llegue una carta traída por quién sabe quién, que fue escrita por Juan, de la misma boca de Jesús, y vos leyéndolo ahí diga, el Señor mismo te diga, yo sé lo que estás pasando, pero vos sos rico. No, se me parte el corazón. No tenían nada, pero espiritualmente ricos a los ojos de Jesús. Jesús ve la aflicción, la conoce. Debe haber sido un gran consuelo este reconocimiento por carta. Los judíos hostiles de Esmirna eran de hecho una sinagoga de Satanás. Acuérdense cuando estudiamos a Satanás y los términos, acuérdense lo que significa Satanás. Satanás no es un nombre, es un término hebreo que significa adversario. Y en griego es calumniador o falso acusador. ¿Sí? El que acusa a los hermanos es típico de Satanás. O sea, en el documento de Satanás dice calumniador, falso acusador. Entonces, independientemente de la ascendencia nacional que tenían estos judíos, que se habían convertido en la amarga oposición a la iglesia de Esmirna. Pero el Señor les dice, en realidad son una sinagoga de judíos, pero en realidad es una sinagoga del mismo adversario de Dios, de Satanás. Hay una gran historia, a ver si la puedo leer. Creo que la tengo acá. Uno de los más grandes, el obispo, o la persona más conocida, el 12º mártir de Esmirna, se llamaba Policarpio, amigo de Juan. Qué cosa, ¿no? Porque cuando Juan está escribiendo esto... I'm sorry, but I can only make calls from a phone. No sé, Cortana me habló. No toqué nada, me habló Cortana. Cosa rara. Bueno, entonces Policarpio, amigo de Juan, sabiendo que estaba siendo perseguido, fue escondido. Fue escondido por la misma iglesia. Y bueno, los judíos encontraron a uno de los niños de la iglesia y lo torturaron de tal manera que el niño tuvo que decir dónde se encontraba Policarpio. Entonces lo fueron a buscar, lo único que les pidió antes de salir es que le dejaran 1 hora de oración,
Policarpio oró 1 hora, las personas que estaban esperando se conmovieron por la oración de Policarpio desde adentro. Policarpio estaba dentro de los 80 años, algunos dicen 85, 86, por ahí andaba. Y entonces fue llevado directamente a las autoridades. En el transcurso algunos le pidieron, mirá, Policarpio, decí que no crees en Jesús, es lo único que estamos pidiendo. Y después no le hagas caso, no arrepentite. O sea, toda la mirada de esta gente era, tenemos dioses para lo que sea. ¿Qué pasa con vos que no podés decir que no a Jesucristo? Hasta que llegó a última instancia con el juez. Y el juez le dijo, jura, maldice a Cristo y te liberaré. Y esta es la famosa respuesta de Policarpio. He servido a Cristo durante 86 años y nunca me ha perjudicado. Entonces, ¿cómo puedo condenarlo a él, a mi rey, a mi salvador? En vano se me amenaza con arrojarme a las bestias salvajes. Eso era el grito de los judíos en ese momento, que lo arrojen a los leones, que lo arrojen a las bestias salvajes. Pero fue decidido que iba a ser quemado vivo. Los mismos judíos salieron corriendo a buscar leña para quemarlo. Lo iban a atar y Policarpio dijo, no quiero ser atado, por favor. Se sacó uno de las togas que llegaba y él solito se subió arriba del pilar de leña. Lo interesante de todo esto que era sábado, pero todos los judíos corrieron a buscar leña, cuando el buscar leña está prohibido por la ley de los judíos el día sábado. Se prendió el fuego, la llama, se levantó un viento y la llama siempre fue para un lado equivocado por donde estaba Policarpio, así que uno de los, ¿cómo se llama esto? El verdugo, lo mató con una espada. Así que murió Policarpio y fue fiel hasta la muerte. Ganó la corona de vida y nunca sufrirá ni será dañado por la segunda muerte. Es groserísimo cuando uno ve a los judíos que están en contra de la idolatría, pero obligan a los cristianos de esa época a confesar la idolatría por Roma. Era el chivo expiatorio para ellos congraciarse con los romanos. Los judíos habían rechazado a Jesús, así que la sinagoga no es del Señor. En un momento nosotros vemos a Pablo yendo a las sinagogas a predicar y después en las casas. Ya para esta altura no se permitían a los cristianos dentro de las sinagogas, porque tenían miedo de que los judíos tenían miedo de ser vistos como parte de esta secta. Esta era la historia de Esmirna. La causa de la pobreza de Esmirna quizás sea el que los cristianos de esa época eran considerados como ateos. Es una cosa de locos. Por no reconocer al César como Señor y Salvador. Entonces, en un momento en que vos no declarabas al César como tu Señor y Salvador, no eras parte de la comunidad, nadie te daba trabajo. O si estabas trabajando, eras expulsado. El Señor dice, yo conozco la blasfemia, sé lo mal que hablan de ustedes. Conozco las calumnias de esta gente. A veces les quiero decir que en algún lugar, en algún tiempo, y solamente para algunos, la resistencia puede ser la única forma posible de servicio. Para nuestros hermanos de Esmirna, la resistencia fue el servicio a Jesús. Muchas veces estos judíos
tenían hordas de personas que iban y atacaban casas de los creyentes, robándoles todo y destruían sus hogares. Entonces podemos ver la persecución que había interna en Esmirna. Me gustó leer esto que leí. Dice, yo sé que esto no pasa con nosotros, pero es una forma de que podemos meditar. El mundo no ve en nosotros hoy en día nada que odiar en la iglesia, ¿no? Raramente nos vemos o nos atrevemos a reprender el vicio, a reprender lo que estamos, inclusive algunos hasta votan partidos políticos que están a favor del aborto. Nos ocupamos de nuestros propios asuntos para que nadie se sienta ofendido. Nos callamos para que nadie se avergüence. El miedo al hombre, de alguna manera, se ha establecido. Si nosotros recortamos nuestras velas y nos quedamos en lo teológico nada más, diluimos el evangelio, amamos más la alabanza del hombre que la alabanza a Dios, escapamos del sufrimiento por compromiso, por no querer. Supongamos, hagamos una suposición, un juego. Supongamos que nosotros elevamos los estándares como iglesia. Si proclamamos el mensaje, endurecemos nuestra disciplina con amor, pero sin miedo. El autor dice, yo te voy a decir cuál es el resultado que pasaría si haríamos eso. Si levantamos nuestra moral de alguna manera, si predicamos de una manera en que le duela a aquel que nos está escuchando porque está robando, porque está siendo corrupto, porque esto o porque lo otro. Él dice, yo sé cuál va a ser la consecuencia. La consecuencia va a ser persecución. La iglesia va a ser perseguida. Entonces, podemos entender un poquito a nuestros hermanos de Esmirna en aquel tiempo. Una pobreza tal que no tenían nada, pero el Señor les dice, yo los conozco, ustedes son ricos. Ustedes tienen todo. Ese es el elogio, la reprimenda. Vamos a ver que en este caso no hay reprimenda para esta iglesia. No hay reprimenda para esta iglesia. Y eso habla mucho del Señor. El Señor habla cuando escribe y habla cuando no escribe. Esta iglesia, por lo que estaba pasando, quizás estaban haciendo algunas cosas malas, pero no cabe la reprimenda en la situación que estaban. Entonces vamos a pasar directamente a la invitación que se le hace a la iglesia. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel en la muerte, hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Nosotros nos vamos a dar cuenta que una de las cosas que se va a ir repitiendo en el Apocalipsis es esto. Sé fiel, sé fiel, sé fiel, sé fiel. Jesús tiene el plan para Esmirna. Está todo bajo su control. Momento, corten. ¿Cómo puede ser que esté bajo su control y estén sufriendo? ¿Cómo es que esté bajo el control de Jesús y sean pobres? No lo sé. Lo único que sé es que Jesús tenía todo controlado. No temas lo que vas a padecer. Quizás al final de lo que veamos hoy podamos tener una luz de por qué ocurrió todo esto. Cuando Él les dice sin temor, no significa ausencia de temor, sino la negativa a sucumbir ante la intimidación.
ante las amenazas del daño que le iban a hacer si proclamaban a Jesús. Si decían que Jesús era el Señor y que Jesús era el Salvador, no el César. Y los iban a intimidar. ¿Te gusta vivir así? ¿Te gusta vivir así de pobre? Yo te podría dar trabajo. ¿Por qué no negás a ese Cristo? Un creyente es el que confía en Dios. Pero alguien que es fiel es una persona en la que Dios confía. Entonces podemos ser creyentes, pero a veces no fieles. No sé si Dios nos puede confiar. Este es el estándar más alto que hay de todas las iglesias. Sé fiel hasta la muerte. La fidelidad es el estándar más alto. Porque uno es fiel, porque Dios ha sido fiel, porque el amor de Dios se ha derramado sobre nosotros. Como decía Policarpio, le he servido toda mi vida y nunca me ha fallado. ¿Cómo lo voy a negar? Si tienes que sufrir por la verdad, serás feliz, dice Pedro. No temas, no temas. No temas al que puede matar el cuerpo, sino teme a aquel que te puede dar la vida y la muerte eternamente. En ningún lado la Biblia dice, bien hecho, buen y rico servidor, entra en el gozo de tu Señor. Ni bien hecho, buen y exitoso servidor, sino que dice, bien hecho, buen y fiel servidor, entra en el gozo de tu Señor. La fidelidad es uno de los estándares más altos que el Señor siempre va a recalcar. Y dice, y yo te daré la corona. Para los que han estado conectados por un tiempo, hemos estudiado lo que son las coronas. Y la corona a la que se hace referencia no es diadema, sino Stéfanos. Stéfanos es la corona de victoria, no la de poder. La victoria, la que nunca va a tener Satanás. Es Stéfanos, que tiene que ver con Esteban, el primer mártir. Es esa corona que vamos a recibir porque hemos vencido, porque Él ha vencido, y en el momento en que Jesús pase por el medio de nosotros, vamos a tomar nuestras coronas y las vamos a tirar a sus pies porque vencimos gracias a Él. Los 10 días de tribulación, así como hay pelos en mi cabeza, hay interpretaciones. Hay interpretaciones que va a ser muy corto el periodo de prueba, y hay otros que van por el otro lado, que 10 días son 10 años. Y hay otros que dicen que 10 días son los 10 Césares que pasaron. Las 10 oleadas de persecución que hubo. 10 persecuciones que sufrió la iglesia desde esta época hasta el 320 y tanto. Que ya la iglesia con Constantino no fue perseguida porque la iglesia... Parte de la iglesia transó con Constantino y se metieron dentro de los templos y ya se hizo una mezcolanza y ya no hubo persecución. El Señor sigue alentándolos a que sean fieles para que reciban la corona de vida. No es la vida así, ellos ya tienen la vida. Sí, es la corona de vida. El llamado y la promesa. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice otra vez. En cada una de las cartas vamos a encontrar esto y no espero ser muy reiterativo, pero es a las iglesias. Y no es a Esmirna nada más, es a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. La segunda muerte es el lago de fuego. Ustedes lo pueden encontrar en Apocalipsis 20:34, que es la muerte eterna. Lleva solo un poco de tiempo soportar el dolor de la primera muerte. Aún como mártir, aún como en el caso de Policarpio,
aún como en el caso de los hermanos que fueron devorados por leones. Pero el dolor de la segunda muerte dura por la eternidad. Va a durar siempre. Y entonces hemos llegado al final de lo que es la carta a Esmirna. Es una iglesia perseguida, una iglesia que sufrió mucho, una iglesia pobre hasta en lo máximo de pobreza que uno puede hablar. Pero me dio mucho gozo poder leer lo que vamos a leer ahora. Hoy en Esmirna hay más cristianos que en cualquier otra ciudad turca del mundo. Y por lo tanto es particularmente impura a los ojos de los estrictos musulmanes, que la llaman, no sé, Yaur Izmir. Izmir es el nombre de Esmirna hoy. Si lo buscan en el mapa es Izmir. La infiel Esmirna, dicen los turcos, los musulmanes. Es un gran centro de esfuerzo misionero, y en Esmirna la luz del cristianismo nunca se ha extinguido desde los tiempos apostólicos. Cuando yo les dije que quizás habría una razón por la que nuestros hermanos en aquel tiempo hayan sufrido tanto esa sangre regada de los mártires, hoy es un faro de luz en el medio de las tinieblas más grandes que es el mundo musulmán. Sabemos que el mundo musulmán es la gran empresa de Satanás para dominar el mundo y sobre todo para ir en contra de los cristianos. Y Esmirna está en el medio de todo eso. Y Esmirna sigue alumbrando. Hoy es una gran ciudad, hoy es una tremenda ciudad en Turquía. Creo que es la segunda ciudad más importante. Pero me dio mucho gusto saber que la luz sigue alumbrando y que no fue en vano todo lo que sufrieron nuestros hermanos en el pasado. Y nada, momento para hacer una aplicación personal o grupal de lo que es la carta de Esmirna para nosotros hoy en día. ¿Qué enseñanza te deja? En lo personal, yo escribí que me ayuda a no ver, esto ya uno lo sabe, yo lo sé a esto, pero a no estar con la vista puesta en cómo es prosperada una iglesia como si fuera el valor de su entrega a Jesús. Va a haber ricos pobres, va a haber pobres ricos, como Esmirna, va a haber pobres pobres, y va a haber ricos ricos. Por eso Dios mira el corazón, ¿no? Y otra de las cosas que me mostró el Espíritu Santo, cuando empecé a armar la clase, me vino a la mente el pábilo que humeare, me acordaba de ese versículo, pero no le hice caso. Y hoy antes de empezar con ustedes, otra vez el versículo. Digo, no voy a ser tan cabezadura de ir y no mirarlo. Y Isaías 42:3 dice que Él no va a aplastar la caña más débil, ni apagará una vela que titila. Les hará justicia a los agraviados. Esa es la nueva traducción viviente. Y eso es lo que me muestra el Espíritu Santo en esto, ¿no? Cómo dentro del mayor dolor
puede salir la mayor luz o la mayor ventaja para el reino de Dios. Desde la pobreza más extrema, pero la fidelidad más grande, el plan de Jesús se estableció en ese lugar. En el primero de los casos, la caña quebrada es lastimada, son personas que estaban lastimadas, y en el segundo caso, una luz que se está apagando es algo que necesita aceite de afuera, ¿no? Es algo que necesita algo de afuera para ser encendido otra vez. Y por último, ¿a qué te exhorta? Y me exhortó a encarar lo que venga, a lo que uno ya sabe, que si el Señor manda, Él va a estar con uno, y no importa lo que venga, no importa cómo venga, no importan mis estándares de cómo son las cosas, sino que importa que me esté enfocando en Él. Y eso es lo que yo pude experimentar estudiando la carta Esmirna.